Continuamos con la ponencia La educación en la ciencia desde un alumno, dirigida por la estudiante Abigail Macías Piedra, quien tiene 17 años de edad y es de Puebla. Adelante. Ok, a ver, permítanme tantito, voy a presentar. Perfecto. Bueno, pues como ya escucharon, mi nombre es Abigail Macías Piedra y les voy a hablar de la educación en la ciencia desde un alumno, o bueno, mejor dicho, desde la perspectiva de un alumno y cómo a mí me ha tocado vivir la ciencia, como un poco más en esta parte de la educación. Primero quiero empezar con esta frase que me dijo una maestra que admiro mucho y que sinceramente he aprendido muchísimo de ella. Dice, cuando alguien te pregunte cómo hacer las cosas, por favor sé paciente y explícale. Hace poco tiempo tú tampoco lo sabías. Guadalupe Rocha Bonilla. Yo me acuerdo que cuando esta maestra me dijo algo, bueno, me dijo esta frase, perdón, yo le estaba explicando algo a un compañero que no entendía, me acuerdo perfecto que era la configuración electrónica. Y para mí era muy fácil y me causaba mucho conflicto que no lo entendía, o sea, que no iba como por el mismo proceso que yo. Y me acuerdo empezar a decir, es que yo no entiendo por qué él no puede ir como yo voy, por qué él no puede, no sé, estar en el mismo punto en el que yo estaba cuando yo estaba en ese proceso, entendiendo esa parte, ¿no? Y es que yo, y es que yo, y es que no lo entiendo, y es que por qué no lo hace, y es que por qué. Y entonces ella me dijo esta frase y yo así de, ay, mis, por el amor de Dios, o sea, es que él no está poniendo de su parte, es que él no lo está haciendo. Y pues bueno, esto me lleva al siguiente punto. Como se pueden dar cuenta, la paciencia a mí es algo que me ha costado muchísimo, principalmente porque no entendía como tal ni el concepto ni por qué era importante. Y miren, o sea, preparándome para esta ponencia, estaba investigando que la RAE describe a la paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, o como la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. O sea, estamos hablando de una habilidad muy importante porque nos permite padecer, nos permite pasarla mal o estar en una situación complicada y seguir pensando como una persona normal y seguir, o sea, actuando de buena forma, sin alterarse, sin que eso cause algo en mí. Es algo muy importante, pero yo no lo veía en ese punto. Para mí también creo que a lo largo del tiempo fui entendiendo que la paciencia es quitar ese yo. Como les contaba en la experiencia anterior, yo estaba cuando le estaba explicando a mi compañero, estaba en esta parte de, es que yo estaba en este punto, es que yo estaba haciendo esto, es que ¿por qué no puedes entender esta parte si yo la estaba entendiendo? Y creo que la paciencia tiene que ver con quitar ese yo que estaba haciendo en tu punto y esa parte también de yo que espero de ti para este punto. Es más bien decir, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en tu proceso de aprendizaje y cómo te llevo a donde quiero que tengas? O sea, cómo te llevo de aquí a acá? O sea, es sin juzgar, sin tener como esta parte de decir, ay, pero es que ¿por qué no lo estás haciendo como yo? ¿Por qué? O sea, quitar como el yo de la ecuación y entender que esa persona está viviendo su proceso y que nosotros tenemos que ayudarle a que pase de un punto a otro. Otro punto que creo que es muy importante. Esto depende de muchos factores. Y bueno, les quiero aclarar que yo evidentemente no soy ninguna experta en educación ni nada, solamente soy una alumna que lo ha vivido como en esta parte. Y me ha tocado ver a muchos maestros que por el hecho de ser jóvenes, o sea, ya es como, bueno, a ver, tienes cierta edad o perteneces a esta generación, ya tienen varios recursos, ya tienen varias herramientas, o sea, ya esperan como una madurez. Y creo que algo que es muy importante es recordar que, o sea, los adolescentes
seguimos siendo adolescentes. La mayoría hemos tenido la fortuna, como dice Arlet, de haber tenido buenos recursos, de haber aprendido cosas, de haber tenido un poco más de, no sé, entretenimiento, si así lo quieren ver, de muchas cosas que tal vez ellos no tenían. Pero sigue siendo muy importante darnos cuenta de que al final de cuentas muchos seguimos siendo niños y somos niños que estamos intentando aprender a ser adultos y a vivir con eso, ¿no? Y por eso me gustó mucho esta frase que dice, la adolescencia es la conjugación de la infancia y adultez. A veces uno se puede comportar como niño, a veces como adulto, y no porque a veces entendamos ciertos conceptos, deben de perder de vista que hay muchas cosas que todavía no entendemos, y está bien que no entendamos, y está bien que la reguemos porque todavía no estamos en un punto de madurez en el que ya no vayamos a cometer ese tipo de errores. Y creo que entender eso ayuda mucho en muchas partes, ¿no? Bueno, quiero hablar de los errores. Creo que es otro factor muy importante en la educación y creo que a veces no se habla lo suficiente. Creo que los maestros no siempre se dan cuenta de cómo influyen en los niños, en los adolescentes, en los estudiantes. A mí me ha tocado ver a muchos maestros que se equivocan en algo y es muy evidente que se equivocaron y siguen sin aceptarlo y siguen así como de no, no, no me equivoqué, no me equivoqué, no es cierto, o sea, claro que no. Y entonces, como que, o sea, todos sabemos que se equivocó, incluso él lo sabe, pero no lo acepta. Y como no lo acepta, entonces es como de, ah, ok, está bien, si estás en una posición de poder, no aceptarlo. Porque otra vez, como seguimos siendo niños, seguimos aprendiendo en esa parte de cómo los demás reaccionan ante ciertas cosas. Y si los maestros no reaccionan adecuadamente, o si no lo hacen como debería de ser para que la sociedad funcione, evidentemente el niño, o bueno, los estudiantes van aprendiendo eso y van a decir, ok, no está bien aprender de los errores. Y también al final de cuentas están mintiendo y creo que eso tiene que ver incluso con el respeto que le tienen a los estudiantes, porque siempre se habla mucho del respeto que un alumno le tiene que tener al maestro, pero muy pocas veces hablan de lo importante que es que el maestro respete al alumno para entablar una relación sana, porque al final de cuentas eso es lo que pasa. Y ese es mi siguiente punto, la relación sana entre alumno y maestro. Creo que es algo de lo que muy pocos maestros están conscientes, pero hay una relación entre el alumno y el maestro. Creo que debe de estar, ¿cómo decirlo? Creo que tiene que tener estas tres bases: la madurez, la comunicación y la empatía. La madurez, esa depende prácticamente en todo del maestro, porque otra vez, creo que a mí me ha tocado muchos problemas en los que los maestros literalmente se comportan como niños, y me acuerdo mucho de una maestra que nos decía, es que, o sea, yo no entiendo quién es el adolescente. Y creo que tiene mucha razón, me dejaba pensando mucho esa frase, porque tiene razón, nosotros seguimos aprendiendo, pero los maestros tienen que tener cierto grado de madurez. Y si un niño, si un alumno se está poniendo como muy emocional y no sabe cómo gestionar las cosas, creo que es importante que los maestros puedan tener esa madurez de seguir pues manejando la situación de forma correcta, porque si no, nuevamente le están enseñando al alumno cosas que seguramente no le quieren enseñar. Después está la comunicación. Esto sí depende de ambos. Creo que la comunicación es muy importante porque a mí me ha tocado, por ejemplo, tener una reacción ante un maestro que no me gustó. Y tal vez él ni siquiera me lo diga, pero para mí es como de, ok, hice esto y no me gustó y no estoy bien, entonces era ir y hablarlo. Y para mí eso se me ha hecho muy fácil porque siempre, otra vez, está esta parte de tener respeto al maestro. Pero también creo que es importante que los maestros, una vez que la riegan y una vez que pasa algo, sea esta comunicación de decir, a ver, pasó esto,
o no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo te ayudo? O sea, regresamos un poco a la paciencia en el sentido de decir, a ver, ¿dónde estás en tu punto de aprendizaje para llevarte al punto que es necesario? Y la empatía es entender también esta parte humana de que, pues, muchos estamos pasando muy mal en este sentido, de que apenas estamos aprendiendo a descubrir quiénes somos y todo ese tipo de cosas. Y creo que es importante que yo creo que los maestros juegan un rol muy importante aquí. Y si muestran un poco de empatía, van a poder tener una mejor relación con ese estudiante y eso va a ayudar a que también aprenda mejor. Bueno, el impacto de un maestro en el alumno. Esto otra vez, creo que como los maestros no se toman normalmente el tiempo de hablar con los alumnos y decir, a ver, ¿cómo te va? Y hablar y así como que no se dan cuenta de todo el impacto que tienen en realidad, porque varios es como de, bueno, ya son grandes, ese tipo de relación se da solamente con los niños y no creo que sea cierto. Yo, o sea, me he dado cuenta, muchos de mis compañeros no lo quieren admitir, pero en realidad los maestros y en general los adultos siguen teniendo una influencia porque los seguimos viendo como figuras de autoridad al final de cuentas. Y esto influye en muchas cosas, pero lo estuve pensando y creo que principalmente en estas tres. La primera es la formación de opiniones sobre cómo funciona el mundo y cómo se ven ellos mismos, o bueno, cómo nos vemos a nosotros mismos. En este sentido, otra vez, regresando un poco al ejemplo que les había contado, si un maestro comete un error y, se sigue empecinado con que no, y que no, y que no, y que no, entonces se dan cuenta de que el mundo funciona así. Y si, por ejemplo, si un maestro le dice a un alumno así que tú eres malo en esto, tú no vas a hacer esto, ese tipo de cosas, o sea, no, hay muchos, y lo pueden buscar en internet, hay muchos videos de mucha gente que dice no, o sea, a mí me marcó mucho este comentario de mi maestro y me tocó mucho trabajarlo a lo largo de la vida, sobre mi apariencia, sobre mis capacidades, sobre muchas cosas. Y creo que es importante que lo sepan, porque muchas veces es mucho así como de, bueno, ya no son niños, o sea, ya pueden como lidiar con las cosas, pero no hay, o sea, sigue siendo importante tener esta parte incluso de, otra vez, de empatía. La segunda es aprender nuevas formas de relacionarse con el mundo en ambos sentidos. O sea, así como un maestro tiene mucho que darle a un alumno también tiene mucho que darle al maestro. Puede haber este intercambio. Yo he tenido muy buenas relaciones con muchos maestros. Me han enseñado mucho, pero también les he enseñado mucho. Les he enseñado mucho de varias cosas. Principalmente porque pues yo soy una persona a la que pues no sé, le gusta mucho cómo analizar las cosas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es importante porque hemos tenido esta relación en la que ellos me escuchan y yo los escucho y al final de una plática ambos salimos como de wow, o sea, es un nuevo, es como en serio, así de que hemos aprendido algo nuevo ambos, ¿no? No solamente, porque el maestro no se pone en esta posición de tú no me puedes enseñar nada, tú eres la alumna, y pues no, o sea, no han estado esta relación, a ver cómo, o sea, qué sientes, qué pasa, qué opinas, y eso ayuda mucho para formar un criterio y también ayuda mucho para, pues igual como para formar la autoestima y para como tal aprender cosas, ¿no? Y las herramientas. Las herramientas creo que es una de las partes más complicadas porque creo que el sistema educativo está, o sea, tiene muchos errores y me ha tocado ver a maestros batallar y casi, casi ponerse a llorar de lo difícil que es a veces dar las herramientas que los alumnos necesitan, porque no es fácil, o sea, hay veces, a mí me ha tocado verlo, ¿no? Maestros que de plano tienes que yo quiero darle, por ejemplo, la herramienta de la comunicación, pero tal vez de arriba los directores no se lo permiten, es como de, a ver, esa parte no te toca. Y entonces empiezan como,
no sé, muchas situaciones. Entonces, a todos los que sean maestros, les quiero pedir que den lo más que se pueden, porque yo les prometo que si hacen un esfuerzo extra, un tantito esfuerzo extra, yo les prometo que sus alumnos lo van a recordar el resto de su vida. Porque esos son los maestros que yo creo que varios de nosotros nos acordamos, ¿no? De los maestros que buscaron, de los maestros que hicieron, que intentaron dar un poquito más de lo que tal vez les permitía o tal vez debían hacer como maestros, que era parte de sus responsabilidades, ¿no? Y para los alumnos les quiero pedir que lo valoren, porque, porque no pasa todo el tiempo, porque hay maestros que realmente les brilla los ojos cuando hablan de un tema, y eso creo que es muy valorable, porque son maestros que genuinamente quieren enseñarnos cosas. Y creo que eso pues es algo muy, muy importante, tanto en lo personal como en lo académico. En ambas cosas se pueden aprender. Y pues ya, de todo corazón, gracias. Eso es todo. Ahí está. Bueno, pues eso fue todo por las conferencias de hoy. Les quiero agradecer por su tiempo y pues nada, eso es todo. Y muchas gracias por habernos apoyado este día. Creo que te quieren hacer unas preguntas, Abby. Ah, sí, claro, cualquier pregunta me la pueden hacer. Que Hereida Moreno, me parece que quiere hacer una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, me la pueden hacer. También les Bueno. informamos Ajá. que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Igual si les quedó alguna duda de algún tema que no pueden expresarlo aquí en la reunión, nos lo pueden decir en privado y con gusto les contestamos. Y sin más, por el momento les agradecemos su asistencia y que pasen bonita tarde. Felicidades, chicas, por sus grandes logros. Nos vemos mañana. Felicidades, chicas. Hasta mañana. Gracias. Bye.